¡Irasai! Hoy la izakaya está preciosa porque nos la ha decorado la actriz Anna May Wong, que ha decidido montar una velada para que disfrutemos de té tradicional chino de su colección particular. Con todo lo que ha viajado y toda la gente a la que ha conocido, seguro que le podemos sonsacar anécdotas jugosas del Hollywood de los años 30 y 40. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Tomo! Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Hoy continuamos el mes de mayo y por lo tanto me toca hablar de ese segundo personaje relacionado con los asiático-americanos y sobre todo con el cine de Hollywood. En este caso voy a hablar de Anna May Wong, una mujer que ya mencioné cuando estuve hablando de Hayakawa. Esta actriz es fascinante. Es de esas personas que merecen una serie, pero una serie bien hecha. No solamente por lo interesante del personaje, sino que es que además esta señora es que trabajó con todo Dios. No solo eso, es que además estuvo en todo, porque es que hizo cine mudo, hizo cine sonoro, hizo películas, hizo series de televisión, hizo radio, hizo teatro. Cuando se aburría, diseñaba ropa. Cuando se aburría más, escribía un libro sobre cocina china. Aprendió una cantidad de idiomas que no os podéis imaginar. Fue influencer antes de que existieran las influencers. Y por supuesto, icono gay. Pero a pesar de todo esto que os estoy contando, en muy poquitos libros sobre cine, salvo que estén mencionando alguna cosita de cine mudo, se la menciona. En China está totalmente olvidada y los chinoamericanos a veces prefieren no mencionarla. Porque a esta mujer le pasó un poquito la versión femenina de Hayakawa. Los estudios la obligaron a realizar una serie de papeles que los propios chinos consideraron que eran degradantes. Y es que a la definitiva no eran más que un producto del orientalismo estadounidense. Y como en el caso del actor japonés, no es que Anna May no lo intentara, es que no podía. Además es que también por los mismos problemas de Hayakawa, dinero y tiempo. Dinero porque ella tenía que ganarse la vida, que ya hablaremos también de eso después. Y tiempo porque es muy difícil cambiar la visión de toda una sociedad. E insisto, no es que no lo intentara, lo intentó y mucho. Es más, yo creo que hizo mejor labor que el actor japonés. Claro que es que también se encontró en algún momento con una serie de situaciones políticas un poquito más favorables. Pero bueno, hablando de situaciones políticas, vamos a comentar un poquito cómo estaba la comunidad china en Estados Unidos durante el periodo en que Anna May estuvo en activo. Si habéis escuchado el programa que le dediqué en la primera temporada a Angel Island, sabréis que los primeros inmigrantes chinos llegan a Estados Unidos a partir de la fiebre del oro en 1849. En un primer momento, como era mano de obra barata, encantaos los estadounidenses que llegaran los chinos al país, pero llegó un momento determinado en que se terminó esto de la fiebre del oro, comenzó una crisis económica y entonces empezaron a acusar a los chinos de quitarles el trabajo a los blancos. ¿Os suena? A partir de ahí, el gobierno estadounidense sacó una serie de leyes que iban a restringir la entrada de ciudadanos chinos en el país. Una de ellas, la infame Chinese Exclusion Act de 1868. Para colmo, los chinos que ya estaban en el país tenían que vivir concentrados en una zona muy determinada que son las famosísimas Chinatowns. Que no es porque se pusieran allí a vivir porque les dio la gana. Que no es porque se pusieron allí a vivir porque fíjate tú, es que mis amigos viven ahí. Esto fue porque no podían ni alquilar ni comprar viviendas. Y cuando digo viviendas, digo también terrenos.
Normalmente estas Chinatowns se situaban en zonas donde los occidentales ni se les habría pasado por la cabeza vivir allí. Sitios insalubres donde los haya, sin un mínimo de servicios básicos, y me estoy refiriendo a canalización de agua potable, control y limpieza de los desechos, tuberías para la eliminación de aguas fecales. Os vais haciendo la idea. Unos lugares que además, como había llegado más inmigración masculina que femenina, su población la formaban un 90% de hombres solteros. Porque como no podía venir nadie más de China, ya me dirás tú de dónde sacas a las mujeres. Y no se podían casar con occidentales, penado por ley, te metían en la cárcel. En gran parte debido a esto hubo muchos individuos chino-estadounidenses que decidieron autoaislarse de las costumbres de un país que no les admitía y se refugiaron en su cultura y sus raíces. Lo que pasa que esto fue un poquito la pescadilla que se muerde la cola, porque ni te dejan integrarte ni tú te integras. Por lo tanto, los blancos decían, es que los chinos no se integran, y los chinos decían, es que no me dejan integrarme, así que sigo con lo mío, que al menos es lo que me conozco. Que aún encima, como los blancos eso no lo conocían, dio pie a una serie de estereotipos que luego se vieron plasmados, por ejemplo, en los libros. Esto lo podemos ver en algunos de los escritos de Mark Twain, donde él utiliza una cosa que se llamó pidgin, que es un tipo de inglés comercial inventado que supuestamente les habían oído a los chinoamericanos. Y esto llevó a la creación de un género que se llamó Chinatown Fiction, que retrataba a los chinos como aislados, incultos y estúpidos. Para colmo, a medida que política y socialmente se fue calentando la cosa y fueron rechazando más y más a las comunidades chinas, este tipo de estereotipos fueron yendo a peor. Porque entonces ya directamente se veía a los hombres chinos como liantes, peligrosos, de poca confianza y sobre todo viciosos. Que esto enlaza con lo que os comenté de esa concepción del hombre asiático como una especie de pervertido porque no puede realizar sus fantasías sexuales, principalmente porque es un afeminado y luego porque no tiene la cultura y la moral judeocristiana. Aún encima, la situación en China con la guerra de los boxers hizo que las noticias que llegaban a la comunidad internacional crearan la idea de que los chinos eran una amenaza para la civilización occidental. Que vale que sí, que alguno te podía salir medianamente inteligente, pero que genéticamente eran incapaces de hacer el bien. Que además todas estas ideas terminaban luego siendo una contradicción unas de otras. Porque tienes por un lado la cosa esta de que, no, mira, es que el cerebro no les llega para más. Pero por otro lado, es que no, son unos liantes y son unos, bueno, estos están siempre montando el complot. Y no os penséis que este tipo de conceptos se quedaban solo en Estados Unidos. El lenguaje español tiene esa famosísima frase que es un pedazo de microrracismo en sí misma, que es me han engañado como un chino. También nosotros nos lo tendríamos que hacer mirar un poquito. Y todas estas cosas y todas estas noticias y todas estas ideas provocaron que a lo largo de la historia se dieran diversos ataques a los diferentes Chinatowns de Estados Unidos. El de Los Ángeles, por ejemplo, sufrió ataques en 1871, 1886 y 1887. Al estilo completamente medieval de tenemos un problema, lo pagamos con la minoría de turno que tengamos cerca. Para colmo, como tenían vetado por ley el dedicarse a determinados negocios, en la mayoría de sitios tenían el monopolio de la venta de verduras y del establecimiento de lavanderías. Curiosamente, en Los Ángeles, cuando intentaron freírlos a impuestos para que tuvieran que dejar también ese tipo de negocio, los vendedores se declararon en huelga y el gobierno tuvo que desdecirse. Gracias a esto, muchos negocios propiedad de chinos se beneficiaron de este tema. Y seguro que ahora hay un sector de la izakaya que se está preguntando, vale, lo de las verdulerías lo entiendo porque si estaban cultivando el campo, traían el producto a la ciudad y lo vendían. Pero ¿las lavanderías?
Pues lo de las lavanderías es que llegó a ser hasta un tema social dentro de la comunidad china. En un principio fue porque durante la fiebre del oro, como había tan pocas mujeres, el tema de lavar la ropa no era tan sencillo como ahora. Había que sumergirla en agua hirviendo, con sosa cáustica. Era un proceso complicado. Y luego ya nos cuento el tema plancha y el tema almidonado. Porque una cosa eran las camisas por un lado y otra los puños y los cuellos por otro. Y al ser un trabajo que exigía tantas horas, normalmente esto se plantaba en unas 20 horas al día, 7 días a la semana. Era el tipo de trabajo perfecto para no dejarte tiempo ni para ir a beber, ni para ir a jugar, ni para ir a apostar. Los propios chinoamericanos se enorgullecían de poder estar hasta 2 días sin comer, con tal de trabajar más. Pero claro, un tipo que se dedicaba a la cosa de la lavandería era un tipo fiable. Era un tipo con el que te podías casar. Y teniendo en cuenta la escasez de población femenina, pues os podéis hacer una idea. Partidazo. Que luego encima, la mayoría de las veces, la familia vivía en la trastienda de la lavandería. Así que tenías el negocio y la casa todo en uno. Y todas estas experiencias que os estoy relatando no se alejan mucho de la realidad que vivió la familia de Anna May Wong. Precisamente sus abuelos habían llegado a Estados Unidos desde China en 1855, procedentes de la ciudad de Taishan en la provincia de Guangdong. Que este sitio, a pesar de estar en el delta del Río de las Perlas y por lo tanto pertenecer a una zona en la que se habla cantonés, sin embargo ellos tienen su propio dialecto que es el taisanés. Este hecho marcaría muchísimo la vida de Anna May, pero eso lo veremos más adelante. Porque si su vida tiene un libro o una serie, la vida del padre también, ¿eh? Atención al tema. Él era nacido en Estados Unidos, por lo tanto era ciudadano estadounidense. Sin embargo, por los problemas que ya os he comentado, se casó con una mujer china en China. Ella se quedó embarazada y él se vino otra vez para Estados Unidos. Pero a pesar de tener la ciudadanía, había que tener muchísimo cuidado cada vez que salían del país, porque podía darse el caso de que no los volvieran a dejar entrar. Esto a lo largo del tiempo fue complicándose más y más y más y más. Hasta que llegó un punto en que era mejor que no salieras de Estados Unidos. Y este es el caso de aquí nuestro amigo Wong Sanxing, que en su casa se le conocía también como Liang Gren. Pronto y bien mandado, le envió una carta a su mujer allí en China diciéndole: mira, es que no puedo ir para allá, mándame al niño si acaso y luego ya veremos. Porque es que ella no podía entrar en los Estados Unidos. Bueno, miento, podía jugársela, podía venir y entonces estar encerrada ahí en Angel Island, donde le harían toda una serie de interrogatorios y pruebas médicas para demostrar que venía a estar con su marido y no a dedicarse a la prostitución, que esto fue una idea que se les metió a los occidentales en la cabeza y que no había manera de quitársela. Ya podías presentarle 1000 papeles al oficial de la migra que le iba a dar igual. La idea inicial es que venías a hacer de putón, porque reasons. Como comprenderéis, ni las familias de las afectadas ni los maridos les apetecía mucho que sus mujeres pasaran por ese mal trago. Y su mujer en China le contestó: mira, es que el niño se quiere quedar aquí en China. Así que nuestra mejor opción es que tú te busques una nueva mujer ahí en Estados Unidos y que de vez en cuando me mandes dinerito para criar a nuestro hijo. Y eso es lo que hizo. El 9 de septiembre de 1901 se casó en San Francisco con Lee Gong-toi, sabiendo ella perfectísimamente que el otro tenía mujer e hijo en China. El primer hogar y lugar de trabajo de este nuevo matrimonio fue en la lavandería Wong en Chinatown y allí tuvieron a su primera hija. Problemón porque él lo que quería era un niño y al comprobar que era una niña se enfadó, se largó de casa y no volvió durante 2 días. La única forma de calmarlo fue que a esa niña la trataran y la vistieran como un niño durante un periodo de tiempo. Esto para que veáis que sí, muy estadounidense, muy segunda generación, pero el tipo era bastante tradicional. Como os he comentado antes, la vida en Chinatown, en Los Ángeles, no era muy saludable.
No contaba con servicios de ninguna clase. Estaba demasiado cerca del río, con lo cual se inundaba cada 2 por 3. Luego había una polución permanente procedente de una petroquímica y de las vías del tren. Vamos, que no era el sitio más conveniente para que viviera una familia. Así que en cuanto pudieron, se mudaron al 351 de Flower Street y allí abrieron la lavandería Sam Kee. Esta calle, a pesar de estar en Chinatown, no estaba en Chinatown. Era el borde del barrio. Por lo tanto, las familias que vivían allí eran una mezcla de alemanes, irlandeses y familias japonesas. Al poco tiempo de vivir allí, el 3 de enero de 1905, nació su segunda hija, Wong Liu Song, conocida posteriormente como Anna May Wong. Wong, el apellido familiar, que significa amarillo, Liu, que significa sauce, y Song, que significa, por un lado puede ser como escarcha, pero también puede ser el color blanco. Un nacimiento un poquito complicado porque tanto la madre como las 2 niñas contrajeron sarampión en ese momento. Pero bueno, lograron salir de ello. Por un breve periodo de tiempo tuvieron que volver a Chinatown, pero en 1910 se mudaron al 241 North Figueroa Street, donde permanecerían hasta 1934. Otro distrito multicultural donde los Wong eran la única familia china entre mexicanos y gente de Europa del Este. Y por supuesto, dentro del concepto de familia tradicional china que tenía el padre de Anna May, una cosa muy importante era tener un montón de hijos. En el caso de los Wong tuvieron 8, de los que sobrevivieron 7. El 15 de julio de 1907 llegó el tercer hijo, Wong Ja-win, llamado James. El 11 de marzo de 1910, cuarta hija, Wong Liu Huang, llamada Mary. El 12 de marzo de 1912, quinto hijo, Wong Wai-jin, llamado Frank. El 16 de mayo de 1915, sexto hijo, Wong Sui-jin, llamado Roger. El 27 de abril de 1919, séptima hija, Wong Liu Chong, llamada Marieta, pero que murió en 1920. Y el 4 de agosto de 1922, octavo hijo, Wong Kim-jin, llamado Richard. Con esta numerosísima familia, el negocio de lavandería de los Wong nunca iba a tener problema de falta de mano de obra, porque es que esa era la idea. En cuanto eran un poquito mayorcitos, las chicas atendían el mostrador y las entregas de ropa y los chicos ayudaban al padre en el interior con el proceso de lavado y de planchado de camisas. Este tipo de actividad ayudaría mucho posteriormente a Anna May porque le permitió salir de lo que eran los límites de su barrio. El tener que ir a entregar la ropa a según qué sitios le permitió entrar en hoteles de lujo, conversar con clientes de diversas clases sociales y, por supuestísimo, conocer la ropa. Que no sé hasta qué punto eso favoreció el que pudiera entrar con 12 años como dependienta en unos grandes almacenes llamados Ville de París. Donde sí que hubo un poquito de enchufe porque se conocían fue en otro trabajo que tuvo como modelo infantil de una peletería, que eso también posteriormente influiría mucho en su conocimiento de los abrigos de piel, etc. Su primer contacto con el mundo artístico fue en el Teatro de Chinatown en Los Ángeles, donde llegaban compañías desde San Francisco a representar obras tradicionales. Estas normalmente formaban una serie que duraba varias semanas e iban acompañadas de acrobacias y teatro de variedades, que como la mayoría de inmigrantes que vivían en Los Ángeles procedía de Taishan, tenían primero que adaptarlas del cantonés al taishanés. En sí, estas obras duraban unas 4 horas y mientras tanto el público hablaba y comía pipas de melón. Una experiencia que, como veis, tenía muy poco que ver con el teatro occidental. A esto habría que añadirle el que todavía había muy poquitas mujeres actrices. Al igual que en el teatro kabuki japonés, en China, en el teatro tradicional, hubo un momento determinado en el que no actuaban mujeres. Lo que pasa que en este momento estaban volviendo a los escenarios, aún así no se les tenía en muy buena estima. Claro que una cosa es el teatro tradicional y otra el cine. ¡Ay, el cine! En un momento determinado en que un cliente le dio una buena propina, Anna May, de 9 años, se fue al cine
y quedó fascinada. Llegó a tal nivel de fascinación que se escapaba del colegio y usaba el dinero que tenía para pagar la comida para pagar la entrada. Y así llegó un punto en el que se enfermó y tuvo que intervenir el padre. Intervención, además, muy típica china, porque fueron unos buenos azotes con una vara de bambú en el trasero. Afortunadamente, este castigo no la disuadió. Para colmo, este momento coincidió con el traslado de los estudios de cine de Nueva York a Los Ángeles, que ya comenté un poquito cómo pasó la cosa cuando hablé del tema de Sesu Hayakawa. Y con ese traslado llegaron los rodajes a Chinatown como sitio exótico. ¿Quién estaba por allí siempre rondando? Anna May. Era tan habitual su presencia por allí por los rodajes que al final los equipos la terminaron apodando como CCC, Curious Chinese Child, la niña china curiosa. Para cuando terminó el instituto, ella tenía bien claro que quería ser actriz. Otra cosa es lo que opinara su padre, que con 17 años la quería casar a toda costa. Y ella sufrió varios ataques de ansiedad, uno de ellos bastante grave. Al final el padre más o menos se calmó, la dejó en paz y ella consiguió su primer papel, por así decir, como extra en una producción de la Metro de 1919 que se tituló The Red Lantern, la linterna roja, protagonizada por Ada Nazimova y con un casting totalmente europeo-americano, salvo un japonés que fue Yukio Aoyano. Y es que en este momento se había puesto de moda la cosa de la temática china, lo que pasa que siempre con una actitud bastante despectiva con respecto a los chinos. Y por supuesto el dichoso fenómeno este que se llama yellow face, cara amarilla. Es decir, cuando tú tienes un actor occidental haciendo el papel de un asiático. En el caso de Anna May, el papel lo consiguió gracias a una epidemia de gripe y a la intervención del reverendo James Wong, que servía de enlace entre las productoras y los extras, estos sí, chinos. Porque el tema era que, vale, tú tenías unos actores occidentales haciendo de chinos y para dar ambientillo tenías chinos de fondo. Y a esto se estuvo dedicando Anna May Wong durante una larga temporada. Extra en películas de temática orientalista, normalmente ambientadas en Chinatown, en San Francisco, y en las que los actores occidentales hacían de asiáticos. Después de 2 años apareciendo de fondo en todo este tipo de películas, al final logró un papel de sirvienta y además iba a ser la única china en toda la película. Me estoy refiriendo a Dinty, dirigida por Marshall Neilan. Además, lujazo porque se fueron a rodar a San Francisco y ella volvió con un suculento cheque. A partir de esta película, parece ser que lo debió de hacer bien, debió de llamar la atención de alguien y se volvió una figura habitual. Su segundo trabajo importante fue con Sesue Hayakawa en The Firstborn, el primogénito. Y el siguiente, nada más y nada menos que con Lon Chaney en Bits of Life, retazos de la vida. Mirad que estoy hablando de 2 grandes en ese momento. Sesue Hayakawa, que ya os comenté, y Lon Chaney era una figura importantísima. Lo que pasa que ella en papeles secundarios. A todo esto cotilleo. Con Marshall Neilan, el director de Dinty, tuvo un lío. Lo que pasa que él, en vez de divorciarse y casarse con ella, se divorció y se casó con una blanca. Porque es que los matrimonios interraciales en Estados Unidos estaban prohibidos. Si te querías casar con alguien de otra raza tenías que irte, creo que a México. Y luego al volver, enfrentarte a toda una serie de problemas legales. Este tipo de relaciones serán una constante en la vida de Anna May Wong. Enamorarse de un hombre occidental, normalmente muchísimo más mayores que ella. A veces casados, a veces divorciados, a veces solteros. Mantener un tórrido romance que normalmente terminaba en abandono por parte de ellos. Tras la ruptura de corazón, llega el año 1922 y su papel protagonista en The Toll of the Sea,
La cuota del mar, dirigida por Chester M. Franklin, que no era otra cosa más que la versión china de Madame Butterfly. De nuevo, una película de temática orientalista. Mujer china joven que se entrega a occidental maduro, pero este la deja y entonces ella se suicida. Curiosamente, primera película rodada en Technicolor. Algo es algo. Un papel que le abrió muchas puertas y un gran reconocimiento en Europa. El problema es que la comunidad china no lo vio de igual manera. Para colmo, la imagen promocional que crearon los estudios para Anna May Wong fue la de una Chinese flapper. Que una flapper era un tipo de chica ultramoderna, con el pelo cortado así al estilo Bob, que rechazaba las costumbres de sus padres. El modelo de esto en occidental fue la actriz Louise Brooks. Son mujeres muy dinámicas, deportistas, salen mucho jugando al tenis, esquiando, conduciendo su propio coche. Son la versión 2.0 de la New Woman que os comenté con Hayakawa. Si las primeras habían dejado de llevar corsé y habían empezado a cortar las faldas, estas acortaron el pelo, la falda, todo lo que hizo falta. Un ejemplo de flapper sería la protagonista del Gran Gatsby. En el caso de Anna May Wong, no solamente fue el hecho de convertirse en una flapper, sino que aún encima eso favoreció que se convirtiera en un icono de la moda, con una estética que rompía muchísimo con la imagen que se podía tener de una mujer asiática. Porque es que fue de las primeras en posar para una sesión fotográfica con traje masculino. Como comprenderéis, este tipo de imagen para la comunidad china, un gran no. Sin embargo, la comunidad occidental, encantados de la vida, y eso le proporcionó el siguiente papel en El ladrón de Bagdad con Douglas Fairbanks Sr. De nuevo secundaria, tampoco os penséis. Pero ese papel la catapultó a la fama porque, digamos que salía en una escena muy ligerita de ropa y Douglas le apuntaba con una espada en la espalda en un intercambio muy cargado de tensión sexual no resuelta. Copias del fotograma de esa escena corrieron como la pólvora por todo el mundo, incluido China, donde no se lo tomaron muy bien. Claro que peor aún se lo tomó su familia, que quedó horrorizada. Gracias al dinerito que había ganado con El ladrón de Bagdad, se compró una casa para huir de las exigencias de su padre, que seguía dale y duro con que se casara. Pero para que veáis que ni aun teniendo un montón de dinero te podías saltar según qué leyes de la época, como chino-estadounidense, no podía vivir en Beverly Hills. Bueno, ni allí ni en muchos otros sitios. Tuvo que comprarse una casa donde pudo encontrarla y se lo permitieron. Al final creo que pasó como 2 años, 1 año en la casa que se compró y luego volvió con sus padres. En el año 1924 consiguió un papelito en la película Peter Pan haciendo de India nativoamericana. Lo que pasa que recibió muy buenas críticas, se comercializaron muñecas con su personaje y afianzó bastante su fama en Japón, aunque ya era famosa un poquito antes. Pero por muy buenas críticas que recibiera, por muy buen papel que hiciera, su físico era el que era. Y por lo tanto nunca podría ser la heroína. A lo máximo que podía aspirar era a salir en una película para darle credibilidad a la actriz blanca, que esta sí que era la protagonista y que además en muchos casos se estaba marcando un yellow face. Debido a esto, se sucedieron una serie de películas que capitalizaban su fama y sus fans, pero que luego ella apenas salía en pantalla. Anna May se encontró con que en este momento tenía 22 años, 8 años de experiencia y todavía no lograba un papel principal. Mezcla, por un lado, del dichoso código que no permitía que una actriz asiática besara a un actor occidental, que ese problema ya lo había tenido Hayakawa.
Daba igual que el actor occidental estuviera haciendo de chino. Luego que las productoras consideraban que los protagonistas asiáticos no lograban conectar con el público de la manera en la que conectaban los actores occidentales. Es decir, que no te veías representado en pantalla. Porque claro, como las experiencias humanas deben ser diferentes si eres de una raza o de otra o algo, no sé. Y luego el dichoso orientalismo, que en el caso de las actrices era aún más grave, porque a un personaje asiático femenino no se le puede permitir tener una relación sana. Si es con otro asiático, tenía que ser una relación retorcida, extraña. Si era con un tío occidental, entonces era una relación de dominación de él sobre la subyugada asiática, que además no podía terminar en nada bueno porque nada de mezclar razas. Ella se tenía que sacrificar al igual que lo había estado haciendo Hayakawa. Entonces, y solo entonces, las audiencias occidentales podían tener cierta penita por el personaje. Qué terrible todo esto y qué desperdicio de talento. Pero también os digo una cosa, si las normativas occidentales nos parecen extremas, las chinas no se quedaban atrás. Y es que consideraban los besos en pantalla, y cito, la forma más primitiva de expresar la intimidad de la pareja. Porque los humanos, a medida que fueron evolucionando de su etapa animal, adaptaron formas de contacto más civilizadas y sanas. Como ejemplo, los chinos normalmente expresan sus sentimientos más íntimos a través del contacto visual. Creo que en estos momentos a mucha gente de la izakaya el Tetris se le va empezando a encajar las piezas y empiezan a entender algunas cositas que salen en los C-dramas hoy en día. Es que de esos polvos vienen estos lodos, ya veis. Bueno, volviendo al caso que nos ocupa, Anna May Wong mantuvo esta rutina de rodaje hasta 1927. Pero, con 23 años y harta del tema, decidió mudarse a Alemania porque en Hollywood había conocido a varios intelectuales alemanes y actores de la talla de Emil Jannings, que este señor, de verdad, tenéis que verlo. Este es el maestro al que seduce Marlene Dietrich en El Ángel Azul. Actorazo como la copa de un pino. Lo que pasa que cuando llegaron las películas sonoras, este señor tenía un acentazo alemán que no se lo quitaba ni para atrás. Ella llega a Berlín el 28 de marzo de 1928, un lugar que en ese momento se consideraba la ciudad más moderna del mundo. Un ambientazo que no os podéis hacer una idea. Y además con unos estudios cinematográficos que estaban dispuestos a plantarle cara a Hollywood. Restaurantes, clubs de jazz, cabarets, como el que sale en la película Cabaret, estrellas de la talla de Josephine Baker, Marlene Dietrich. Desde allí visitó París. Después se instaló en Londres para rodar la película Piccadilly, que causó sensación. Lo que pasa que mismo problemón que en Estados Unidos. No podía hacer según qué papeles, no podía besar a según qué protagonistas. Luego volvió a Berlín para estrenar la película Song, donde por fin tuvo su segundo papel principal, lo que pasa que también tenía que morir. Recibió muy buenas críticas de la prensa, lo que pasa que le adjudicaban la nacionalidad china y no la estadounidense. Porque a pesar de ser Europa y a pesar de que el trato hacia ella era un poquito más amable que en Estados Unidos, la gente continuaba viéndola como una cosa exótica. Ella era siempre súper correcta con los periodistas, a pesar de ciertas preguntas que iban con bastante mala leche. Atendía a todo el mundo, pero a los periodistas no les interesaba la persona. Solo veían al estereotipo este de la belleza asiática inaccesible y misteriosa. Lo que pasa que ella, al contrario que Hayakawa, sí que tomó la antorcha de los inmigrantes chinos y quiso educar a las audiencias occidentales para que tuvieran una imagen más positiva de los chinos. Otra cosa es que le hicieran caso. Para colmo, durante su estancia en Alemania hubo cierta controversia, porque se hizo una fotografía con Marlene Dietrich y Leni Riefenstahl.
La segunda no tanto, pero la primera tenía una fama de lesbiana que no os podéis hacer una idea. Y en su momento se comentó que Marlene y Anna May habían tenido una relación. ¿Cuánto de cierto hubo en esto? No lo sé. Marlene sí que reconoció algunas, creo que también la de Anna May, pero no estoy muy segura. Y luego que también pudo mentir y echarse el farol de que se había liado con esta y no. Aprovechando que tenía que volver por Londres para el estreno en febrero de 1929 de la película que había rodado, Piccadilly, participó en una obra teatral con Laurence Olivier que se llamó The Circle of Chalk, el círculo de tiza. Y los críticos británicos la machacaron por tener acento norteamericano. Que esto en ese momento era súper peligroso porque empezaba el cine sonoro. Y como te crearas la fama de que tenías mala voz, olvídate. Es por eso que Anna May Wong siempre tuvo una auténtica obsesión por trabajar su voz. Aprendió alemán a nivel de poder rodar su propio personaje en alemán. Aprendió francés al mismo nivel. Aprendió italiano y aprendió el acento británico. La dedicación de esta mujer es admirable. Y aún así, Vale cosechó algunos éxitos por Europa, pero llegó un punto en el que se dio cuenta de que si no tenía una productora grande detrás apoyándola, no iba a conseguir la publicidad que ella necesitaba. Así que el 19 de octubre de 1930 se volvió para Estados Unidos. A ver, que el viaje a Europa había sido todo un éxito, porque en Londres había causado sensación y las chicas habían empezado a ponerse el pelo como ella, a vestir como ella. Por otro lado, había aprendido un montón de idiomas. Y ya para colmo, volvía con un pedazo de acento británico aristocrático que parecía que había nacido allí. Es por eso que la Paramount no dudó en llamarla para protagonizar Daughter of the Dragon, la hija del dragón, con Sesue Hayakawa. Una película que vivía del éxito del personaje este de Fu Manchu, con una historia de lo más rocambolesco en el que se supone que es la hija de Fu Manchu. Una cosa. Lo que pasa que hay un momentazo muy tremendo en el que ella está teniendo un diálogo con el tal Fu Manchu y le dice que es su hijo. No dice hija, dice hijo. Y además, la forma en la que la vistieron daba algunos mensajes que normalmente eran propios de la comunidad homosexual. Por lo tanto, hubo todo un determinado sector que hizo una interpretación por la cual ese personaje era un travesti. Es decir, que Anna May Wong no es que posteriormente con el paso de los años se convirtiera en un icono gay. Es que en su propia época, lo que pasa que en secreto, de tapadillo, entre ciertos círculos, ya se la consideraba un personaje propio de la comunidad gay. ¿Hasta qué punto ella sabía esto? No lo sé. La película se estrenó el 5 de septiembre de 1931 con muy buenas críticas. Y además, en los años 30 hubo un revival de la moda orientalista en la ropa. Y ella es que en la película sale divina. A pesar de este éxito, el invierno de 1930-1931 fue un momento muy duro para ella, porque el 11 de noviembre de 1930 su madre moría atropellada y ella no estuvo en el funeral. No es que no llegara, es que no fue. Así que eso nos está indicando que había cierta tensión familiar. Y por otro lado, resultaban muy preocupantes las ambiciones imperialistas japonesas con respecto a China. Es en ese momento cuando rueda junto con Marlene Dietrich la película Shanghai Express, dirigida por Joseph von Sternberg y producida por Adolf Zukor. Una historia ambientada durante la Guerra Civil en China de 1925, que además contó con metraje que había sido rodado realmente en China en 1928. Durante el rodaje de esta película hubo un poquito guerra de divas
Vale que eran amigas y que se conocían de antes, pero Marlene exigió que todo su vestuario fuera muchísimo más espectacular que el de Anna May. Aparte que cobró muchísimo más, que conste. Pero ella jugó muy bien sus cartas y adoptó toda una serie de diferentes peinados muy conocidos en China. Lo que hizo que además su rostro luciera de una manera muy especial y que captara muy bien la cámara. Cosa que le debió de sentar a cuerno quemado a Marlene, pero que le dio mucha notoriedad a Anna May. El problema es que eso no fue siempre para bien, porque en China la película recibió muchísimas críticas, principalmente porque su personaje era el de una prostituta. Al final, el film fue prohibido en China. A pesar de las buenas críticas en Occidente, siguió sin conseguir ningún tipo de papel que le interesara o que realmente fuera una protagonista. Como el tema de viajar por Europa la vez anterior le había salido bien, decidió repetir la experiencia y durante el año 32 y el 33 estuvo viniendo de Europa a Estados Unidos, de Europa a Estados Unidos. Y con respecto a su familia, el 5 de agosto de 1934, su padre, una vez viudo, decidió embarcar hacia China para pasar su vejez allí. Este hecho yo creo que fue el que la impulsó a organizar su viaje a China, porque a pesar de que todo el mundo la identificaba con dicha nacionalidad, ella en realidad era una chica americana. No sabía mandarín, ella misma confiesa que nunca aprendió a escribir en chino, sabía escribir su nombre y gracias, lo único que sabía hablar era taishanés, y estaba muy interesada en aprender cosas del teatro chino. El hecho de que su padre hubiera decidido regresar a China le dio la excusa perfecta para que ella decidiera reconectar con sus raíces. Viaje que, por cierto, publicitó por activa y por pasiva en los periódicos de Hearst. Y viaje que documentó llevándose a un fotógrafo profesional de la casa. Y mientras ella preparaba toda esta estrategia publicitaria, en China, como dicen en mi pueblo, la esperaban con la escopeta cargada. Porque muchas revistas criticaron el viaje y su facilidad para aceptar papeles que degradaban la imagen de los chinos. Otras abogaban porque pasara de entre 5 a 10 años en China para aprender finalmente sus costumbres. Con este ambientillo, el 9 de febrero de 1936, Anna May Wong llegó a Shanghái, un lugar que en estos momentos no era ninguna ciudad provinciana. Era un lugar repleto de clubes de jazz que tenían su propia modalidad que se llamaba Sidaichu, canciones modernas, cabarets, restaurantes, hoteles de lujo. Por algo se le llamaba en la época la París del Este. En el muelle la esperaba un follón de gente y de fans que no os podáis hacer una idea. Su hermano James, junto con un grupo de periodistas, visitó el barco antes de que llegara a puerto y allí le hicieron varias entrevistas. Después, tras pasar por inmigración, se reunió con su familia en el Hotel Cathay. Y a partir de ahí comenzó una actividad frenética de cenas y reuniones con la élite local. El 26 de marzo de 1936 llegó a Hong Kong, pero fue una llegada bastante accidentada. Estaba todo preparado en su honor, con multitud de flores, con su nombre en chino, pero no se sabe si porque se encontraba mal, porque estaba enferma. La cuestión es que la gente que la recibió consideró que había sido bastante seca. Y algunos de los presentes empezaron a gritar que si era una marioneta occidental. Se montó follón y entonces se produjo una estampida que destruyó todas las decoraciones de bienvenida y la dejaron llorando. Después de esta mala experiencia en Hong Kong, se dirigió a la aldea familiar Chang'an, a donde llegó el 9 de marzo. Parece ser que esta etapa del viaje fue muy sentimental y que ahí es donde realmente sí que ella sintió cierta conexión.
Lo que pasa que siempre previo paso por la fotografía oficial, por el texto bonito para mandar a Occidente. Es decir, que a lo largo de todo ese viaje no vemos que ella interactuara a pie de calle. Salvo esto y que fue con su familia, el resto es siempre reuniones con la élite, con los intelectuales, con los actores, siempre en hoteles de lujo, siempre haciéndose la foto, el hecho publicitario. El 23 de marzo volvió a Shanghái, pasó 2 meses allí. El 14 de mayo llegó a Pekín y allí pasó 4 meses estudiando mandarín. Pero insisto, siempre como un recurso publicitario, siempre yendo a los lugares comunes, siempre estando en las cenas y en los saraos con la gente importante. Terminado su periplo por China, embarcó el 23 de octubre para llegar el 28 de noviembre a San Francisco. De 1937 a 1939 es cuando se da su periodo de mayor esplendor en la Paramount, y en el que ella se sintió más cómoda porque pudo aplicar todo aquello que había aprendido en China. Se dedicó a rodar toda una serie de pelis de mafiosos con un jovencísimo Anthony Quinn y con Philip Ahn. Unos films totalmente de serie B, pero que recibían muy buenas críticas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los continuos viajes que realizaba a Europa se paralizan. También se le hace imposible volver a China, así que concentró todos sus esfuerzos primero en recaudar fondos para ayudar a los refugiados chinos y por otro lado montó un tour a Australia. Cuando regresó, la tragedia volvió a golpear a la familia Wong porque el 25 de julio de 1940 su hermana Mary se suicidó. Un suceso que la dejó muy afectada y en parte por eso, en parte por la Segunda Guerra Mundial, el año 1942 lo pasó participando en recolectas de la Cruz Roja para enviar ayuda a China. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ella continuó haciendo numerosos tours por todo Estados Unidos y estuvo alternando entre Nueva York y Los Ángeles permanentemente. Lo que pasa que en diciembre de 1948 le diagnosticaron cirrosis. Pero es que esta señora era una bebedora y fumadora empedernida. No sé hasta qué punto en su caso podríamos hablar de alcoholismo, pero dadas sus circunstancias vitales tampoco me extrañaría. Al año siguiente, su padre, que había regresado de China a cuenta de lo de la Segunda Guerra Mundial, murió el 11 de octubre de 1949 de muerte natural. A esas alturas, ella ya no encontraba ninguna película ni ningún proyecto en el que participar. Entre sus problemas de salud y su edad, la mayoría de las productoras ya no la llamaban. Vale que como tenía muchos y muy buenos amigos, le iban consiguiendo cositas, promociones, trabajos por ahí. Pero es que hacia 1950 se estaba produciendo un cambio significativo en el consumo de los productos audiovisuales. Porque de las grandes producciones cinematográficas se estaba pasando a las producciones televisivas. Y muchas de las cadenas televisivas empezaron a aprovechar el tirón de los actores famosos para promocionar sus series, sus programas. Y aunque ella lo consideraba de baja categoría, también supo ver que era una buenísima oportunidad. En otoño de 1951 se trasladó a Nueva York con un contrato de la Dumont Network y la Paramount para grabar una serie de tipo detectivesco que se llamó The Gallery of Madame Liu Song, la galería de Madame Liu Song. La serie estuvo en emisión del 27 de agosto al 21 de noviembre de dicho año y los episodios duraban unos 30 minutos. Funcionó relativamente bien, pero la productora Dumont canceló la serie. ¿Os suena? Fue haciendo cositas por ahí en televisión, interviniendo en diferentes series, en diferentes programas de gente famosa,
pero su salud estaba cayendo en picado. En diciembre de 1953 sufrió una terrible hemorragia interna que la mantuvo en el hospital un buen tiempo. Como pasa siempre en los Estados Unidos, los gastos médicos se dispararon y se vio obligada a empeñar joyas y a vender propiedades. Porque es que hay que tener en cuenta que sí, vale, era una estrella cinematográfica, había participado en una serie de películas medianamente famosas, pero es que ella cobraba la mitad que sus compañeros occidentales. Tenía algunos ahorrillos, lo cierto es que Anna May Wong supo invertir bien su dinero, pero aún así, cuando más o menos se recuperó, decidió que quería volver a pisar Londres tras 18 años y llegó allí en septiembre de 1955. Permaneció más o menos un mes, regresó a Estados Unidos el 12 de octubre, pero de nuevo los problemas de salud la llevaron a ser ingresada. Después de esto ya no volvió a recuperarse del todo. Vale que estuvo participando en algunos papelitos, algunas cosas, algunas intervenciones, tenía algunas cosas programadas, pero en las Navidades de 1960 al 61 llegó un punto en el que requería inyecciones semanales. Y finalmente, a las 3 de la tarde del 3 de febrero de 1961, con 56 años, mientras dormía una siesta, murió de un ataque al corazón. Es una penita el que nos dejara tan joven y es una penita el que viviera en la época que le tocó vivir. Porque con todo el carisma que tenía esta mujer, no me quiero imaginar lo que podría haber hecho ahora. O tal vez no, porque ha tenido que llegar Michelle Yeoh para que por fin una asiática se llevara un Oscar. Y aunque ahora no es tan obvio, hay mucha tendencia a marcarse un yellow face, pero en vez de poner a un occidental haciendo el papel de un asiático, directamente borran el papel del asiático para poner un occidental. Creo que a todo el mundo se nos viene algún ejemplo a la cabeza. Pero tranquilidad, que ese tipo de sustituciones no van a ocurrir en la izakaya. Tenéis unos cuantos programas para comprobarlo. Y para ello, qué mejor que darle a ese botón de suscribir, de seguir. O si ya lo estáis haciendo, dadle al corazoncito, a la estrellita, al pulgar hacia arriba. Además, la izakaya está muy centradita en un solo sitio, no como Anna May Wong, que estaba todo el día viajando. Porque tenemos una página web, historiasdeunaizakaya.com. Allí no solamente está concentrada toda la sabiduría milenaria, exótica, asiática, como dirían todos esos periodistas orientalistas de la época, sino también enlaces a nuestras redes sociales, el canal de YouTube y todos los servicios de podcast en los que aparecemos. Para el sector que se niega a acercarse a redes sociales, tenemos un email, historiasdeunaizakaya@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Yane.